acompañarnos a estas jornadas. Justamente he tenido que llegar un poquito más tarde, razón por la que no quería molestar en la mesa por motivos laborales. Doctor, no escriba eso, autonomía versus veracidad en el registro médico. Yo os voy a comentar un caso que hemos tenido en nuestro comité, que en este caso coincide, que justo atendí yo soy médico de cuidados paliativos del ESAD Zaragoza 3, de una mujer, Ana, 64 años, en la cual tenía un glioblastoma cerebral seguida por oncología de un hospital X. Casada con Luis, sin deterioro ya cognitivo, en contexto de progresión de su enfermedad es derivada del ESAD, al equipo de cuidados paliativos. En dicha llamada, dicha visita, nos comenta Luis que ha ido a una clínica privada y que al telefonear me dice: mira, te pido estricta confidencialidad con lo que te voy a contar en la siguiente visita. Al ir nos comenta Luis: mira, el oncólogo de la clínica privada en la que me ha comentado me comenta que en el hospital X no lo hicieron bien. Esa es la conclusión. Que no entendía, que por qué lo habían hecho así, que su esposa estaba mejor justo con el primer tratamiento y no con el segundo. Entonces, que la clínica privada le ofrece realizar el tratamiento inicial, que estaba llegando inicialmente Ana, y pues, Luis acepta. Todo esto hay que decir que en esta visita Luis nos comenta: mira, no quiero que esto salga de aquí. No queremos que les den a oncología del hospital X, sepa que estamos yendo a otra clínica, no quiero que reflejes nada en la historia de clínica, con tal, además, como en el hospital X no nos van a dar tratamiento, pues ¿qué importa? Al confrontarle a Luis: oye, hay que tener en cuenta que si por casualidad tu esposa mejora, podría pasar que desde el hospital tradicional, desde el hospital del X, os cogieran y os dieran tratamiento. O puede pasar que haya algún tipo de incidencia, algún tipo de problema, y entonces acabéis en urgencias. Es importante. Entonces, en ese momento sí que es verdad que Luis nos comenta bueno, entonces en ese momento sí que acepto que se quede reflejado, pero hasta entonces te pido y te solicito que no reflejes nada en la historia clínica. Cuando le preguntamos el por qué, nos dice: mira, quiero que aprendan de esto, quiero que directamente sepan lo que ha pasado con mi mujer, les hagan reflexionar, y luego posteriormente sí que me dice que van a hacer acciones legales. Es decir, que ahí vemos que hay una motivación un poco diferente que os comentaremos ahora. Pregunta ética, pregunta que en este caso tuve que llevar a mi comité. ¿Debo respetar los deseos de la paciente y de su marido de no informar al equipo de oncología? ¿Debo abstenerme de reflejar toda esta información en la historia clínica? Repasamos, hacemos la típica estudio del caso ético. Vemos los hechos. Ya os hemos dicho, me voy a resumir: glioblastoma en progresión, glioblastoma es un tumor cerebral. Tras 2 líneas de tratamiento en el hospital X, Ana no presenta deterioro cognitivo, pero delega en su marido Luis todas las tomas de decisiones médicas. Ana acude a la clínica privada, donde le comentan de reiniciar primera línea de tratamiento, pero Luis nos solicita confidencialidad estricta y que no se comunique al equipo de oncología del hospital. Admite, eso sí, que se podría reflejar si hay complicaciones. Y la motivación: quiero que aprendan de esto, pero con lo que pienso denunciarles y con el dinero que haya me pagaré todo lo que he tenido que recibir Ana en la clínica privada. Es decir, que ya ves que por ahí que hay algún tipo de motivación un poco diferente, hay pocos sentimientos de rabia, sentimientos de justicia, de querer hacer justicia, mejor dicho, de tal forma que vemos los valores. Vamos paso a paso por los valores, que esos seguro que vosotros entendéis mucho más que yo, pero empecemos. Beneficencia: el sanitario debe reflejar la verdad, por el bien del seguimiento del paciente y por el hecho de tener una continuidad asistencial. El tema de la no maleficencia: ocultar la información puede ser incluso perjudicial. Vamos a ponernos que Ana en un momento dado tiene una fiebre por culpa del tratamiento que le están dando en la clínica privada y que nadie ha dicho nada y que llega a un hospital y que, pues hombre, es importante que lo puedan saber por el hecho de la no maleficencia. Así como riesgo de pruebas fútiles. Fútiles en cuidados paliativos y en lo que no es cuidados paliativos son aquello que no es clínicamente útil, es decir, aquello que estás haciendo y que no va a aportar nada. Pues había un riesgo de que entonces a Ana le estuvieran haciendo pruebas por el hospital X y que en la clínica privada también, y entonces estuviéramos incluso duplicando. Esto tiene relación con el principio de justicia,
posibilidad de duplicidad de seguimientos, duplicidad de pruebas, que lógicamente atenta contra el principio de justicia, y el tema de la autonomía. Es verdad que ahí Luis, como representante en el momento actual de ANA, dice: yo deseo que no compartas información, te lo estoy pidiendo dentro de nuestra libertad. Pero por otro lado, también ANA tiene derecho a que todo su proceso sea registrado. Es decir, ella nos lo puede solicitar. Y luego, aquí estamos hablando todo el rato de Luis y ANA, pero ¿y la autonomía de ANA? Es verdad que delega las decisiones, es verdad que ANA no tiene un interior conectivo y es capaz. Y su personalidad, su dinámica de pareja, siempre Ana era una mujer que se tendía a delegar todas las decisiones en su marido, sobre todo más en esta situación. Vamos a la ley. Es ahí cuando muchas veces también tiramos de lo que ya existe a nivel legislativo. Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones. Los pacientes y usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico y sobre su salud de manera leal y verdadera. Por otro lado, en el artículo 15, la historia clínica incorporará la información que se considere trascendental, es decir, importante para el proceso actual. Por no decir que la historia clínica, su fin es facilitar la asistencia sanitaria, es decir, tiene un objetivo. En el Código de Deontología Médica del artículo 19.1 ya establece que de todas formas, solo se debe reflejar aquello que sea relevante. Vamos a los cursos extremos, esa balanza que tenemos. Uno de dos. Bueno, hago caso a Luis y a Ana y no escribo nada en historia clínica electrónica y tampoco informo al servicio de oncología del Hospital X. Claro, ahí abogo mucho por la autonomía de la familia, pero el tema de la no maleficencia, atento contra ella. Voy al otro extremo. Escribimos el seguimiento por la clínica privada, informando además al Hospital X y le digo a Luis que es lo que tengo que hacer y fin. ¿Vale? Voy a favor del principio de justicia y de no maleficencia, pero el principio de autonomía, pues también atento contra ella. Como ya sabéis, es cuando vamos a los cursos intermedios, es decir, a la parte intermedia. Mediamos. Muchas veces, como ya sabéis, el tema además del consultor en ética tiene un gran valor, la mediación que tiene que hacer entre las familias, entre los sanitarios, esa labor de mediar. Explicamos a Luis, mira Luis, debemos ser fieles a la realidad en la historia clínica electrónica, tú me estás pidiendo algo que no es legal. El derecho a la confidencialidad no permite ocultar información clínica relevante en la historia clínica si además afecta a la seguridad de Ana. Le ofrecemos registrar la información en la historia clínica de forma objetiva y descriptiva, simplemente como paciente que refiere estar en seguimiento por oncología en centro privado y reiniciar la primera línea de tratamiento inicial. Documentar también y garantizar que es algo confidencial, que no va a salir del equipo médico. De todas formas, no es necesario comunicar igual proactivamente al servicio de oncología del Hospital X toda esta información que nos está diciendo. Nuestra obligación, lógicamente, es reflejarlo. La obligación también de oncología, que en este caso era del Hospital X, es leer la historia. De todas formas, de esta forma, bueno, pues llegamos a un punto un poquito intermedio por el cual sí que seguimos la legalidad, sí que sería aconsejable que el Hospital X se pudiera leer la historia, afortunadamente gracias a la historia clínica electrónica es algo que es accesible. Y aquí tenemos nuestra espinita de valorar los deseos reales de Ana. Aunque delega las decisiones, hay que hablar lógicamente con ella. Es decir, igual es necesario que, por ejemplo, en nuestro equipo de SAD, que viene enfermería y medicina, pues que uno de los dos coja a Luis aparte y el otro se coja a Ana. Y diga, Ana, cuéntame tú realmente qué opinas de todo esto. En este caso... Vale, vamos muy bien. En este caso, afortunadamente, bueno, pues Ana, la verdad es que delegaba muchísimo el trabajo y todo en Luis. Conclusión y acabo. El deber de la confidencialidad tiene límites cuando compromete la seguridad del paciente. Por lo tanto, se puede reflejar la información en la historia clínica electrónica de forma objetiva y suficiente para garantizar su atención. De hecho, se debe. Explicando a la familia que no equivale a avisar al hospital de manera activa, pero que sí que se debe dejar constancia en la historia compartida. Muchas gracias a todos.